¿Cómo estás, Augusto? ¿Bien? Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, primero me gustaría saber tu visión. Vamos a hablar varias cosas así, te voy a ir pimponeando a lo largo y a lo ancho de lo que implica la pandemia en términos económicos, políticos y sociales, ¿sí? Lo primero que te quisiera preguntar es si adherís respecto a esta palabra que se instaló, que fue firmado por distintos sectores de la cultura, periodistas, gente relacionada a la política, la infectadura, ¿sí? En relación a la metodología de confinamiento y de cuarentena que estábamos llevando adelante. Me gustaría primero saber si adherís a ese concepto y si me podés traducir concretamente qué significa ese concepto. Mirá, yo no creo que haya en la Argentina una dictadura vigente, no lo he pensado nunca, ni lo he dicho en los peores momentos del gobierno anterior kirchnerista. Me parece que es una palabra utilizada para llamar la atención y lo ha logrado. Y los elementos por los cuales llama la atención son perfectamente razonables que nos alarmemos. Hoy en la Argentina el único poder que realmente está trabajando es el Ejecutivo. La justicia está trabajando a menos que media máquina y el Congreso a menos que media máquina. Primera cosa. Segundo, hay una fiebre represiva que es alarmante. Abundan los casos de muertes y hasta ha habido una desaparición forzada seguida de muerte en Tucumán, en el caso de Luis Espinosa, pero también tenemos los casos de San Luis, los casos de la agresión a los COM en Chaco, toda gente que fue agredida por violar la cuarentena. Ya sería una locura aplicar ese tratamiento en cualquier caso, pero aún más en este caso. Y me parece que hay una apuesta política del gobierno que tiene poco que ver con lo sanitario, que hoy se ha hecho básicamente político, que es instalar un miedo para avanzar en un programa político que el kirchnerismo tiene desde antes de las elecciones, con respecto a concentración del poder, con respecto a impunidad para sus dirigentes. Todo eso está acelerado, está funcionando a full y me parece que se utiliza la cuarentena con este sentido. ¿Vos no podés reconocer el desarrollo positivo en términos de datos, ya sea de infectados y de muertos, con la toma de decisiones tanto digamos, del presidente de la Nación, Alberto Fernández, como así también, si se quiere, por cercanía política y de color político, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Yo no digo que hay que salir de la cuarentena, y mucho menos que hay que salir de cualquier... Vine con el barbijo, llamo a todos a respetarlo, soy el único con barbijo en el estudio. Perdonen que se los diga. No, tenemos todos barbijos. Pero no lo está usando nadie, el único que lo estuvo usando todo el tiempo fui yo. Entonces yo no es que soy anti-cuarentena. Lo que digo es que hay que tener una perspectiva de salida y que tiene que haber un balance, porque la aplicación de la cuarentena no es inocua. A mí me llama mucho la atención. El año pasado, los que hoy están en el gobierno, de lo único que hablaban era de la economía. Vos le decías, pero la lucha contra el narco, la economía, la gente la está pasando mal. Hicimos infraestructura, el cemento no se come. Todo era la economía. Ahora le decís la economía, la economía no importa. ¿Cómo es esto? Los efectos de esta cuarentena están afectando duramente y están afectando duramente sobre todo a los que menos tienen, a los más pobres. Pero ¿cuál sería? Tiene que haber un balance. Sí, termino. Dale. Digo, vamos a tomar el ejemplo de Alberto. Arrancó, primero dijo Suecia y Noruega, componió Suecia y Noruega. Hoy, Suecia, que hizo una cuarentena liviana y tuvo muchos muertos, dice, tendríamos que haber hecho una cuarentena un poco más estricta. Y Noruega, que hizo lo contrario. Me diste el pie perfecto. ¿Lo escuchamos juntos? Así se lo Sí, escucha la ¿cómo gente. no? Dale, pongamos lo que decía el infectólogo que es asesor del gobierno de Suecia. Dale. På samma sjukdom med precis vad vi vet om den idag, vad skulle vi ha gjort då? Jag tror att vi skulle hamna någonstans mitt emellan vad Sverige har gjort och vad resten av världen har gjort. Någonstans mitt emellan? Ja, jag tror det finns säkert förbättringspotential i det vi har gjort i Sverige, helt klart. Och det vore ju väldigt bra att liksom veta mer exakt vad mer är det man ska stänga ner så att säga för att hindra smittspridningen bättre. Har för många fått dött för tidigt i Sverige hittills? Ja, absolut. Esto es un poco lo que estabas marcando vos, Fernando. Sí, pero del otro lado, el gobierno noruego, que aplicó una cuarentena estricta, está haciendo el balance contrario. Están diciendo se nos fue la mano, fue demasiado estricta, no era necesario, no hay pruebas de que esto haya ayudado.
Lo que quiero decir es que estas dos posiciones que estoy tomando de lo que eligió Alberto, porque hay muchas más, ¿no? Dicen que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber, porque si no todos los países irían en cuarentenas eternas. Argentina tiene una situación económica complicada, una situación infraestructural, villas, muy complicada. Aplicamos la cuarentena más estricta del mundo por el mayor tiempo del mundo. Eso a mí me parece que es desequilibrar la cosa de un lado y no contemplar los efectos terribles que esto tiene sobre la economía. Y eso es lo que están diciendo tanto los suecos como los noruegos. Tiene que haber un equilibrio. Siempre citan el caso de Brasil, que es un caso muy malo, muy criticable, pero no citamos, por ejemplo, el de Perú. Perú aplicó una cuarentena estricta y tuvo resultados muy malos. Y Uruguay y Paraguay aplicaron cuarentenas menos estrictas y le fue mejor que a nosotros. Pero eso no, Entonces, justamente, pero en ese análisis que estás haciendo es muy correcto. Equilibrio es el que está quebrado. Mirá, hablamos ¿entendés? hace un rato muy interesante, hablamos un rato largo, porque dio mucha información con una infectóloga que es asesora en la provincia de Buenos Aires, y que yo me hago cargo de esto. Es imposible y no debemos compararnos con ningún país. Y creo que un poco lo que vos estás trasladando va en esa dirección. Porque vos fíjate que países haciendo lo mismo les va de totalmente forma diferente, y países que por ahí consideraban, con el caso de Noruega, que el confinamiento extremo era el adecuado, y hoy dijeron que fue demasiado. Lo que digo es, esta experiencia que estamos llevando adelante, a ver si nos ponemos de acuerdo en este punto, se va haciendo al andar. No hay manera de obtener el resultado óptimo, porque es algo donde todos los países del mundo toman decisiones y que después muy posiblemente se arrepienten de la decisión, o parcialmente o totalmente. Bueno, sería bueno que la infectóloga le llame por teléfono al presidente de la Nación, porque yo hasta ahora vi 4 conferencias de prensa que lo primero que hacen es comparar con el resto del mundo. Bueno, ella hablaba, por eso dijo, me hago cargo yo de lo que digo yo. Entonces, era su opinión. Yo no creo eso. Yo creo que la conclusión científica vos la sacás comparando diferentes casos. Ahora, cuando vos recortás y decís, atendés el problema de Brasil, pero no ves lo de Perú, decís, en Chile pasó esto, pero no ves Uruguay, y tenés un diagnóstico sesgado de las cosas. Cuando decís, Suecia dijo esto, pero no escuchás lo que dijo Noruega, tenés un diagnóstico sesgado. Lo que yo digo, lo que dicen los que saben, hay un documento muy interesante del radicalismo sobre cómo salir de la cuarentena de una manera racional y cómo pasar de esta cosa policial donde un poder te establece qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, que ya está en el límite y del otro lado del límite de la Constitución, en muchas cosas, a una cosa razonable de confianza sobre el ciudadano y además sectorizado. A mí me parece razonable que todos tomemos las mayores precauciones posibles. Ahora, me parece que tiene que haber algunas medidas que no se han tomado o que se han tomado mal y que se tomaron tarde. Pero concretamente, dame cómo sería para vos hoy una cuarentena razonable. Bueno, ¿Cuál sería el proyecto, digamos, de Fernando Iglesias o del partido? No sé si puedes hablar en nombre del partido, pero sí de Fernando Iglesias. A mí me gustó mucho, te repito, el documento del radicalismo. Los invito a que lo lean. Es un documento de la Fundación ALEM, muy completo y abarcativo, preparado obviamente con infectólogos. Me parece que hay que empezar a ver cuáles sectores pueden comenzar a producir con un poco de razonabilidad, pero sobre todo hay que salir de esta cosa de cuarentena o muerte, ¿entendés? Después, yo no soy un experto para dar, pero esta cosa de cuarentena o muerte no tiene sentido. Digo, en la Argentina mueren 30.000 personas por año de gripe, por causas de gripe, 30.000. ¿Sí? Y mueren casi 9.000 en accidentes viales. Ahora, no clausuramos las autopistas. No digo, tiene que haber una cosa que sea razonable. Está habiendo muertos, es probable que siga habiendo muertos. No hay que resignarse a eso, hay que luchar contra eso, pero hay que buscar una forma de que la economía empiece a funcionar, porque si no las consecuencias desde el punto de vista económico van a ser peores. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque nos ponen en un lado, o sea, con esto de, estas son las falsas antinomias que todo el tiempo el peronismo instala, ¿no? Están los cuarentenas que quieren salvar las vidas y estamos los anticuarentenas que somos los empleados de las corpos que queremos, no nos importa nada la muerte. Ahora, cuando vos vas, yo me tomé este trabajo, agarré Luchemos por la Vida, que es una asociación irreprochable, y comparé la cantidad de muertes por año que había en accidentes de tránsito. En los 12 años del kirchnerismo hubo 500 muertes más, promedio por año, de los que hubo en Cambiemos. Y terminamos todavía mucho más abajo porque a medida que se fue haciendo infraestructura para mejorar la circulación vial en todos lados, la gente moría menos. 500 por año. Y nos decían, con el cemento no se come. 500 por año en 12 años son 6.000 muertos.
A mí me llama un poco la atención que estos muchachos que tienen esta responsabilidad, como tuvieron la de Once, como tuvieron la de La Plata, ahora se pongan del lado de la vida y los demás somos la muerte. La verdad que esa es una grita completamente innecesaria. Y me parece innecesario también que el gobierno siga llamando a la unidad nacional y todo el día estén chicaneando, ¿no? Hoy sale Santi Cafiero a decir, si hubiera estado Macri, hubiera pasado esto sería una catástrofe. Digo, pónganse de acuerdo, muchachos, vamos a trabajar juntos, vamos a tratar de sacar las cosas juntas, entonces todos tratamos de sacar las cosas juntas. Ahora, no hay una visión, si se quiere, discontinua de los que no están ejerciendo un cargo público, en un cargo ejecutivo, del resto de la oposición. Digo, porque todos los que tienen hoy un cargo ejecutivo, llámense gobernadores, intendentes o jefe de gobierno en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tienen una lógica dialéctica para la afuera y para la adentro muy parecida a lo que lleva adelante el presidente de la Nación. Yo estoy a favor de que trabajen juntos quienes tienen la responsabilidad. Y esto lo hemos demostrado, lo ha demostrado Horacio Larreta, que a pesar de las críticas que han hecho a la oposición, estando él sentado ahí, volvió a sentarse ahí y está bien que esté ahí y está bien que coordine. Él tiene un mandato, que es el mandato de los ciudadanos de Buenos Aires, de los porteños, de sacar adelante lo mejor posible en una situación difícil el gobierno de la ciudad. Yo soy diputado de la oposición. Y represento a la oposición. Por eso hablaba de cargos tiene un valor, y eso tiene un valor específico, porque se confunde. Eso siempre es un mal momento para criticar al... Cuando el peronismo está en el poder, siempre es un mal momento. Cuando va bien, criticás sin razón. Cuando va mal, justo ahora vas a criticar. A ver, las críticas que hicimos nosotros fueron valiosas. Y muchas cosas que hizo el gobierno, las hizo por nuestras críticas. Una cosa que nosotros dijimos, bueno, vamos a la cuarentena. Todos apoyamos. Nosotros votamos a favor de eso y nos expresamos públicamente a favor de eso. Votamos a favor de la gestión del ministro Guzmán afuera, a pesar de que en la sesión nos dijeron cualquier cosa. Esas son políticas de Estado que nosotros como oposición hemos apoyado y nosotros diputados también tenemos que apoyar. También dijimos, vamos a la cuarentena, pero preparémonos. Una cosa fundamental eran los testeos. Lo dijimos hace 70 días, nos dijeron, ustedes hacen política con la cuarentena, centralizaron todo en el Malbrán, no compraron los testeos, mandaron estas operaciones a China. Pero se descentralizó. Yo lo que digo, hay tiempos en la ahora nos dan la pandemia. razón. Yo lo que te estoy diciendo es que nuestra crítica apuntaba a mejorar las cosas y logró en alguna forma mejorar las cosas, porque el gobierno tuvo que corregir estas cosas. Tuvo que corregir la suelta de presos, por ejemplo, ¿no? Estaban largando presos en forma casi indiscriminada, criticamos eso, tuvieron que dar marcha atrás. La crítica en la democracia es válida y la democracia no se suspende por la cuarentena ni por las emergencias. Te voy a meter en un tema, me quedan pocos minutos de programa, pero en las últimas horas y en la última semana imputaron al presidente y al jefe de la AFI por escuchas ilegales, ¿verdad? Me gustaría saber un poco si tenés información del expediente. Ahora surgió un listado que hay más de 400 periodistas escuchados. Una vez más, el presidente involucrado en una causa, en una fue absuelto cuando era jefe de gobierno, pero con referencia a lo que es el espionaje ilegal. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, lo primero me permito recordar que la anterior causa fue sobreseído, ¿no? Acabo de decir que fue absuelto en la primera causa, cuando fue presidente. Esta causa, la verdad que hasta ahora la única prueba parece ser un disco rígido que estaba borrado 6 meses, sin custodia, sin trazabilidad. Me parece por lo menos un elemento bastante débil para armar semejante. Y me parece que, bueno, que investigue la justicia. Si esas son las pruebas que hay, me parece muy difícil que puedan llegar a un veredicto de culpabilidad. Y me parece también... ¿Y el testimonio del narcotraficante con las pruebas que aportó? Que aporten, me parece bien. Me parece que el testimonio de un narcotraficante y un disco rígido me parece todavía un poquito insustancial. Y me parece que esto está enmarcado en otra estrategia que siempre el kirchnerismo ha tenido, que son todo lo mismo. Por acá hemos escuchado, disco rígido, hemos escuchado a la presidenta de la Nación decirle a Parrilli, hay que salir a apretar a los jueces, ¿no? Muy clarito. Y hemos visto las operaciones y las cosas que han pasado, incluyendo... Pero yo te quiero preguntar algo. Cuando eran gobierno ustedes, había una justicia independiente, según ustedes. Hoy los jueces son los mismos que cuando ustedes no eran, por eso estamos eran a gobierno. favor. Entonces mi pregunta es, sí. Me hablas del kirchnerismo. ¿Hoy los jueces, que son los mismos que antes, no son independientes? Yo no dije eso. No, dije es una pregunta. No, a ver, la independencia de los jueces
Lo que yo digo y lo que nosotros decimos es que nosotros trabajamos para que hubiera una justicia independiente. De ahí a que lo hayamos logrado, estamos bastante lejos. A mí me llama la atención esta queja del kirchnerismo con respecto a una justicia parcial y el lawfare. Cuando vos ves los dos mayores aparatos de justicia de la Argentina, que son la Corte Suprema y los jueces de Comodoro Pi, tenés que 4 de los 5 de la Corte Suprema las designó el peronismo o con la opinión del peronismo, porque el último fue Rosati durante nuestro gobierno como balance con Rosenkrantz. Bueno, o sea, 4 de 5. El presidente de la Corte fue una propuesta a ustedes. Bien, pero 4 de 5 de la Corte Suprema los designó durante el gobierno kirchnerista o el anterior gobierno peronista. En Comodoro Pi, 10 de los 12 fueron designados o por Carlos Menem, o por Néstor Kirchner, o por Cristina Kirchner. ¿Y esa les parece una justicia parcial a favor del macrismo? Es raro, ¿no? 10 de 12, 4 de 5. Entonces yo digo que la justicia investigue. Me parece que las pruebas son muy pocas y me parece que esto está enmarcado en toda una operación política cuyo objetivo final es desactivar las causas contra Cristina Kirchner. Para eso hemos presentado denuncias, esperemos que la justicia les dé curso. Nos parece una vergüenza que la Oficina Anticorrupción se retire de una causa como la de Otesur, donde las pruebas están completamente a la vista, ¿no? Porque es una causa menor desde el punto de vista del Pero daba garantías volumen. La Oficina Anticorrupción con Laura Alonso, que decía estar enamorada del presidente Mauricio Macri, como querellante en esa época. Nosotros hemos sido siempre querellantes y hay muchísimos casos muy claros durante nuestro gobierno donde personas muy allegadas al presidente Macri, incluyendo su hermano, incluyendo su primo, tuvieron que ir y testimoniar ante la justicia. Los mayores empresarios de la Argentina, que teóricamente nos sostenían a nosotros, tuvieron que ir, empezando por Pablo Roca. No pasó nada con nadie igual. Bueno, porque se acogieron a una ley de arrepentido y sigue pendiente el juicio. No es que no pasó nada, no están presos. No están presos, pero el proceso sigue. Y tuvieron que ir ante la justicia por primera vez en la historia. Entonces, nos parece muy raro que nos pongan del lado de las corporaciones, porque justamente lo que estamos viendo es que todas las corporaciones hoy están impunes para hacer cualquier cosa y vamos en un plan de impunidad que yo creo que es fundacional este gobierno. Este gobierno yo no noto que tengan un plan ni económico ni de salida de la cuarentena consistente. Sí veo que tienen un plan muy consistente de avanzar sobre la justicia y de avanzar sobre la independencia de la justicia, y eso me parece que me preocupa no solamente a mí, sino a todos los argentinos que queremos un país donde los corruptos vayan presos. Gracias, Fernando Iglesias, por haber venido. Gracias por la invitación.